Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Los famosos actores Afsanur Sankaktutan y Kerem Bürsin, que compartieron los papeles principales en la serie de televisión Ya Sok Seversen, que comenzó a aparecer frente a la audiencia en los meses de verano. Ahora aparecen frente a la audiencia de canal de Afsanur Sankaktutan y Kerem Bürsin, que son muy similares entre sí con su armonía, dieron una entrevista a la revista Al Oficial Turquía. El otro día, las sinceras confesiones llegaron, una tras otra, de Afsanur Sankaktutan y Kerem Bürsin, quienes respondieron preguntas de amor. Los famosos actores Afsanur Sankaktutan y Kerem Bürsin, quienes llaman la atención con sus sinceras confesiones, compartieron si tienen miedo de amar demasiado y si tienen miedo de no poder amar demasiado. También llamaron la atención las definiciones amorosas de Afsanur Sankaktutan y Kerem Bürsin, quienes también hicieron confesiones privadas sobre su vida amorosa. Aquí están las declaraciones de Afsanur Sankaktutan y Kerem Bürsin. En la entrevista que dieron, Kerem Bürsin, uno de los famosos actores, a quien le preguntaron si tenían miedo de amar si me gustaba mucho, prefirió responder tajajan, mientras llegaba a una confesión de Afsanur Sankaktutan, la bella actriz, quien confesó que estuvo enamorada. Una vez, dijo, me enamoré una vez en mi vida. Y solo puedo responder esta pregunta por mí misma. Me temo si lo amo demasiado, pero también lo quiero. Cuando estás enamorado, te enfrentas a muchas versiones de ti mismo de las que no te habías dado cuenta antes. Tal vez esta oscuridad es aterradora. Lo contrario del mismo problema, a saber, ¿alguna vez has tenido miedo de que no te quiera mucho? Respondiendo a la pregunta, Kerem Bürsin dijo: todo comienza con amarte a ti mismo. Miedo y valentía. Solo puedes amar a otra persona tanto como te amas a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, ay de ti. Lo que quiero decir es que no te ames egoístamente. Tienes que amarte tanto que puedas experimentar el placer de compartir esta multitud, compartiendo, sanando y, lo más importante, sanando. Continuando la entrevista con una declaración sobre los efectos negativos de las redes sociales en el amor y las relaciones, Kerem Bürsin dijo: estamos en un orden en el que nos sentimos inadecuados cada segundo. Estamos constantemente rodeados de mensajes como: no eres lo suficientemente bueno, no eres hermoso. En las relaciones bilaterales, una persona a menudo hace que la otra parte se sienta inadecuada. Sin embargo, somos suficientes. Solo debemos recordar amar incondicionalmente. Afsanur Sankaktutan, quien definió el amor, lo describió de la siguiente manera: en matemáticas, los conjuntos convergen y hay un punto de intersección. Que no tendrán éxito con ella, tienen puntos de vista demasiado diferentes sobre la vida. Ahora, necesita tiempo para sobrevivir, enfermarse y salir de este estado. Ella realmente lo enganchó. Pero vendrá la curación, las heridas espirituales sanarán, y cuando esté como nuevo, podrá volver a encontrarse en su camino con aquel que puede ser el amor incondicional. Hasta entonces, aún no está listo. Se necesita tiempo para repensar los puntos clave. Sinceramente no veo mucha química, veo que son buenos actores. Con respecto que se enamoren, no creo que pueda pasar, pero que serán muy buenos amigos, son simpáticos. Alegres nada más. En lo que veo yo, él es un hombre muy maduro e ella una niña con mucho ainda por vivir. E Kerem creo que tan cedo no se va a enamorar. Ese lo vuelve a hacer que sea con Serena y que hacen una hermosa pareja. Lo de Ande no fue amor, ella no estaba enamorada de él. Yo siempre he dicho que se la veía muy fría. Así que, como se dice en mi país, gato escaldado de agua fría tiene miedo. Solo les deseo mucha suerte a todos, incluyéndote a ti. Chao, gracias. Kerem es un fenómeno y no solo en el cine turco, una persona talentosa y versátil y
Muy. Pero guapo, como Dios, y digo esto no porque Kerem sea mi actor favorito, sino que ya es un favorito mundial. El arte y solo el arte, y no la retórica, puede convertir el alma de las personas, que es lo que Kerem hace por las personas con su obra. Y no solo en el cine, y no entra en retórica sin sentido con personas que no aprecian este arte. Turquía no solo debe estar orgullosa de Kerem como un tesoro nacional, hasta donde recuerdo. Su presidente habló sobre esto en el cumpleaños número 35 de Kerem, sino también para protegerlo de la suciedad y las mentiras terribles civiles, calumnias de pesadilla. Hace mucho, mucho tiempo, un pensador muy rico y famoso Aristóteles dijo que la modestia es la abstinencia del placer vergonzoso. Y todo se trata de él, el hombre más humano Kerem. Buenos días. Pero el amor es solo ese punto de intersección. Uno es el conjunto A, el otro es el conjunto B y están tratando de anidar. En este punto, cometemos un gran error. Los colores no deben mezclarse. Que me quede verde. Que se quede morado, si podemos convertirnos en un color diferente en el punto donde nos cruzamos. Bien. Incluso si no podemos convertir, acéptalo. Es fundamental poder proporcionar esta libertad. Kerem y Afsanur tienen en común el amor por su profesión, son actores por convicción, natos. Completamente implicados, talentosos, pero creo que en la vida ser pareja es un poco complicado. Hay una generación de diferencia, pero tienen un mucho en común fuera de la profesión. Eso me parece, y eso podría acercarlos. Juntos o no. Les deseo toda la felicidad del mundo, se lo merecen, son hermosas personas. Me gustaron las fotos y las entrevistas de Kerem y Afsanur, la fotógrafa supo resaltar su lado glamoroso y sensual, aunque ya es una chica tan hermosa y dulce, razonable. Vi que se sienten cómodos trabajando juntos, son hermosos y naturales. Las respuestas y la comprensión de las preguntas son sinceras, solo se diferencian en que Kerem tiene más experiencia de vida y respondió partiendo de los cimientos de piedras que otros le tiran, al menos en redes sociales, dijo que sabe lo que quiere y lo que no quiere, lo cual es genial, porque la imagen que una persona ve en su mente eventualmente se convertirá en su vida. Como dijo una de las grandes personas. Me gustaron. Tampoco entendí qué quiso decir Kerem con esa frase. Kerem tiene química con todos y con todo, es increíble. También estoy disfrutando mucho de la actuación de Afsa. Transmiten una buena química, pero creo que solo en el ámbito profesional. Kerem dejó muy claro que es muy joven y tiene mucho por qué vivir. Parecía estar en otra vibra. En mi opinión es normal que estos actores experimenten el amor. Por así decirlo. Lo viven tanto en el plató como en la vida real para mejorar el guión. Se divierten. Como entonces casi siempre pasa. En el caso de Bursin. Cuando terminan las grabaciones y se acaba la telenovela. ¿Quién sabe? Final del amor. Grandes bufones. Seriedad bajo los pies. Ya ni siquiera deberían ser considerados. Vivieron sus vidas sin mucho alboroto. Después de 20 años, Kerem prometió tiroteos conjuntos con Ande. Ahora quiere hablar con Afsanur, después de los mismos 20 años. A su vejez. Convocará una conferencia con mujeres. ¡Qué hombre tan seguro de sí mismo! Pero mujeres como Ande, Cayo, Serena y no están a su nivel. Son mujeres autosuficientes. Talentosas, trabajadoras, no necesitan a Kerem ahora, y dentro de años, más aún. Tal vez Kerem todavía ama a Ande, pero está decepcionado con ella. Él entiende,